Muchas gracias. Buenas tardes. Bueno, es un placer compartir con Auten. A Paco, como él ha explicado, hace mucho tiempo que lo conozco. A Teresa y a Chus, tenemos amigos comunes, me han hablado de Auten. Y veo también aquí a algunos de los que participan en el webinar, también personas conocidas. Paco ha comentado decir, ¿no? que voy a explicar cómo está actuando el Espíritu Santo en este momento, ¿vale? En la iglesia, en la pastoral. A ver, voy a decir cómo creo yo que está actuando el Espíritu Santo. Es decir, que lo que voy a decir, pues evidentemente me lo creo, es fruto de una reflexión de muchos años, pero bueno, es mi opinión y es mi perspectiva, ¿vale? El otro día estaba en una reunión, no diré dónde, con gente importante de la iglesia, no había obispos, ¿eh? Y entonces una persona, bueno, de cierta relevancia en la iglesia, pues hizo en una mesa redonda, hizo una pregunta: ¿qué os parecen estas nuevas formas de pastoral, ¿no? Que muchas que vienen del mundo anglosajón, ¿no? Y que, bueno, y que ponen tanto énfasis en las emociones y que en un fin de semana consiguen conversiones. Bueno, pues fue un poco así, ¿no? Y luego contestaron un jesuita psiquiatra joven y tal, contestó varias cosas que a mí me gustaron. La primera decía, hombre, yo también veo que hay mucha suspicacia sobre estas nuevas formas de pastoral. Nos tenemos que plantear si esta suspicacia nace de la envidia y de los celos, de que a veces hay iniciativas pastorales que, bueno, que están teniendo éxito, que tiene mucha gente, y las antiguas, pues lo que Teresa ha llamado de sobrevivir, ¿no? Pues parece que no reúnen tanta gente, ¿no? Y entonces, cuando algo tiene éxito, vivimos en el país de Caín, y entonces parece, está mal visto, ¿no? Luego hice algunas consideraciones que a mí me parecieron oportunas sobre los peligros que puede haber en estas nuevas formas de pastoral. Yo en su momento, cuando en la diócesis de Barcelona hicieron un encuentro que se llama Tabor, porque se llama en la versión anglosajona Tabor Conference de la Universidad de Steubenville, el método que utilizaban allí, a mí me llamó muchísimo la atención. Unas cosas que me llamó muchísimo la atención es que algún alumno mío de mi instituto público fue, lo cual a mí, bueno, pues fue como un signo, como un acto, bueno, como que Dios me estaba diciendo algo. Hombre, si mis alumnos de la escuela pública están yendo a un encuentro de jóvenes, a Tabor Conference, para mí es importante. Y entonces, cuando estuve en la Tabor Conference de Barcelona, estaba el obispo Tony Badell. Entonces tuve la oportunidad de hablar con él mucho. Y yo le expliqué algo de lo que ahora voy a explicar. Y lo que le expliqué al obispo Tony Badell, y decía, bueno, es que yo vengo de este mundo, he hecho un proceso muy largo, ¿no? Ya tengo mis años, he estado 20 años muy dedicados a la pastoral, ¿no? El fruto es la canción esta, que no es mía, ¿eh? Pero que es una respuesta a una experiencia mía, y alabándote. Lo mismo ocurre con Ven y Descánsate. Y después, hace como unos 20 años, me dediqué mucho más a escribir, al mundo intelectual, al mundo más académico, etcétera, ¿no? Y ahora, pues, es como si volviera a encontrarme con todo lo pastoral, con todo el bagaje, digamos, de la reflexión más intelectual, de todo lo que he escrito, ¿no? Entonces, en esta síntesis está Tabor, ¿no? Que es un libro, digamos, que aúna las dos cosas, ¿no? La experiencia mía vivida, que está muy bien reflejada en el primer libro, La Guía de Vida Interior, que escribí yo con el año 96, lo publiqué en el 96, está escrito el año 92, 93, 92, 93, 94, era jovencísimo. Y luego ha habido pues todo un crisol, ¿no? O sea, todo se ha ido, bueno, todo un proceso de analizar y ver y qué pasa, ¿no? Y esas conclusiones se las planteé al obispo, y el obispo Badell pues me dijo, oye, ¿y por qué no lo escribes? Y ese es el origen del libro, o sea, lo escribí por mandato, más o menos, de mi obispo, ¿vale? ¿Y qué le expliqué? Bueno, a ver, una de las ideas claves que yo tengo es la siguiente. Explicaré un poquito de historia de la Iglesia y luego dos textos del Nuevo Testamento, ¿vale? Para explicar cómo el Espíritu Santo influye en la pastoral. Primero, una primera parte de historia de la Iglesia y dos textos de los Hechos de los Apóstoles. Historia de la Iglesia. A ver, la sensación que tenemos hoy, ¿no? Y cuando yo se lo explicaba al obispo sobre la Tabor Conference, ¿no? Que la hacía la Delegación de Jóvenes de Barcelona, y tantas manifestaciones que ahora hay, ¿no? de pastoral, que parece que nos vengan de importación del mundo anglosajón, concretamente norteamericano, y protestante,
yo hago una relectura de la historia de la Iglesia y os la pongo aquí, os la presento, por si sirve, ¿vale? Por si sirve y por si ayuda. Tenemos la sensación de que hay cosas que nos vienen de los protestantes, ¿no? Y entonces, digamos, de la Iglesia católica, pues despierta suspicacia. Despierta suspicacia entre el sector conservador, porque ven formas nuevas y guitarras y gestualidades que no acaban de gustar, ¿no? Y que a veces pues, puede parecer que es una falta de respeto hacia las formas litúrgicas. Hay una suspicacia desde el sector, digamos, progresista de la Iglesia, porque piensan que es como una manera velada de un paso hacia atrás, ¿no? Hacia un neoconservadurismo, etc. Y también hay el peligro de que estemos viviendo esto, que en nombre del Espíritu Santo volvamos a una especie de, bueno, que todo se arregle con 4 rezos y un par de milagros, ¿no? Y que con un par de milagros, bueno, habrá conversiones y se renovará la Iglesia y todo se arreglará en un plis-plas, ¿no? Entonces, vivimos, pues, yo creo que entre estos extremos, y para entender esto recurro, como decía, a la historia de la Iglesia. Y concretamente al origen del protestantismo. Porque la acusación que se reciben de estas nuevas formas es que son protestantes, ¿vale? Que incluso utilizamos palabras que nos vienen del mundo protestante, desde el liderazgo al discipulado, al ministerio de música, ¿no? En vez de decir el coro, ¿no? Utilizamos lenguaje que viene del mundo protestante. Entonces, el mundo protestante, la reforma protestante nace en el siglo XVI como una reacción a un catolicismo, un cristianismo, digamos, saturado de supersticiones. Las romerías, las reliquias, ¿no? Las devociones a santos que no existían. Entonces, en la vida de la Iglesia, en la pastoral, hay como momentos, ¿no? Hay momentos en que hay que abonar la tierra y hay momentos en que hay que podar, ¿no? Esto les pasó, por ejemplo, a los benedictinos. Cuando estaba la reforma Cluny, ¿no? Los monjes de negro, los benedictinos de negro, luego hubo un exceso, ¿no? De riquezas y de poderío, que apareció la rama más austera, que es el cister, ¿no? Que iban de blanco para no gastarse dinero en teñir la lana, ¿no? Iban de blanco porque es la lana blanca, no iban de negro. Entonces, San Bernardo de Claraval, ¿no? Entonces hay una reforma, lo que hacen es podar un poco esa experiencia primera, ¿no? Y cuando hay las sucesivas reformas en la Iglesia, ¿no? Las órdenes mendicantes, los franciscanos y los dominicos, ante los excesos, pues podan y vuelven a la pobreza, a la austeridad, ¿no? O los jesuitas, ¿no? Ante los excesos del Renacimiento, etcétera, 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 y el Concilio Vaticano II ha vuelto a hacer lo mismo. ¿Pero qué ocurre? Que la tijera, digamos, de Lutero, con perdón, se le fue de la mano, ¿no? Porque quiso podar, ¿no? Quiso podar tanto la Iglesia que al final, claro, quedó pues una cosa como muy seca, ¿no? Una fe sola fides, ¿no? Solo la fe, ¿no? Una fe austera, seca, ¿no? La fe ciega, y la única mediación era la Biblia, la palabra, ¿no? Eso fue, bueno, pues fue un combate literal, ¿no? Incluso de guerras en la Europa del siglo XVI y XVII. Pero, atención, eso que en principio fue una división de la Iglesia, hubo una parte, bueno, el Espíritu Santo no se quedó quieto y suscitó dentro del seno de la Iglesia Católica una renovación muy profunda, que conocemos como contrarreforma, como reacción a la reforma protestante, que tenemos el Concilio de Trento, ¿no? Pero, por ejemplo, yo lo que ponía énfasis es hay una revitalización de la vida espiritual y literalmente de la mística. Es el momento de la mística del Carmelo, ¿no? De Santa Teresa, San Juan de Dios, de San Ignacio de Loyola, y de tantos santos del siglo XVI, de tantos renovadores, San Pedro de Alcántara, tantos místicos que no se encierran solo en sus conventos, sino que renuevan la Iglesia. Es decir, que hay una acción del Espíritu Santo que, digamos, en vez de combatir el protestantismo pues, por las armas y con los debates teológicos, que también es lo que se hizo en el concilio, etc., lo que hizo fue renovar la vida de la Iglesia desde las raíces, y las raíces es la experiencia de Dios, la experiencia espiritual. Y de este momento, que fue una crisis tremenda, un auténtico terremoto en la Iglesia, que fue la Reforma Protestante del siglo XVI, bueno, pues surgieron tantísimas congregaciones religiosas, tantísimas órdenes religiosas y una vida espiritual, digamos, un siglo de oro de la espiritualidad.
¿no? Un auténtico siglo de oro de la espiritualidad. Y ahora, ¿y qué le pasó al protestantismo? Pues que el protestantismo fue pasando, claro, esto es lo que les pasa, por ejemplo, mucho a los grupos protestantes aquí en los países latinos, en España y en Latinoamérica, que se nutren de excatólicos, es decir, hacer que un católico pase a ser protestante es relativamente sencillo, ¿no? Si no tiene mucha formación y tal, pues es relativamente sencillo, porque, bueno, pues porque plantean cuestiones muy clave que igual la gente no sabe responder. Pero que es difícil es traer a los no creyentes a la iglesia protestante o la que sea, ¿no? Entonces, en la Europa, digamos, del siglo XVII y XVIII, el protestantismo, pues bueno, continuó como iglesias de Estado, pero unas iglesias, digamos, muy frías, ¿no? Muy frías, muy sobrias, ¿no? Muy, con la fe desnuda, solo la Biblia, y bueno, eso fue evolucionando. Y hubo un sector, hubo un sector nacido de las iglesias protestantes que empezaron a mirar hacia el catolicismo con cierta envidia. Es decir, que no les bastaba esa fe ciega, seca, desnuda, ¿no? Que eso al principio está, bueno, es una buena poda, pero al final, si te pasas con las tijeras, pues el pobre árbol se queda mal. Y necesitaba vida espiritual. ¿Y hacia dónde miraron? Hacia el cristianismo, hacia el catolicismo, hacia el catolicismo meridional, hacia los místicos, hacia nuestros místicos, ¿no? Y algunos sectores del mundo protestante tomaron de ejemplo, leyeron, se dejaron influir, sin abandonar las iglesias protestantes, leyeron, les llegó el eco, les llegó la influencia de los místicos católicos. Y de la experiencia católica tomaron dos grandes elementos, dos herramientas fundamentales: los ejercicios espirituales y las misiones populares. Ahí está la clave. ¿Cuál era uno de los elementos clave de esta reforma católica, de esta renovación católica del siglo XVI, de la mística y tal? Pues una idea, digamos, contraria a lo que sea el pensamiento, estoy caricaturizando, generalizando mucho, al pensamiento más protestante. Es decir, el catolicismo, por esencia, confía en las mediaciones, ¿no? Como católicos, nosotros vamos a un sacerdote a confesarnos, ¿no? Y hay una mediación que es el sacerdote, ¿no? Como protestante, pues yo me confesaría directamente con Dios. Como católico, ¿vale? Acudimos a una mediación, que es la iglesia, al sacerdote, ¿no? Y la Eucaristía, la presencia, se realiza por una mediación que es el sacerdote. Es decir, hay un elemento que es que, a pesar de los errores de la iglesia, ¿no? La iglesia del siglo XVI era como era, mucho peor que la que tenemos ahora, que se queje de ahora que vaya al siglo XVI, ¿no? Aún así, Santa Teresa y San Juan de la Cruz y San Ignacio se fiaban de la iglesia como una mediación, porque entienden que esa presencia de Dios, que Lutero ponía énfasis en un Dios escondido, el Deus absconditus, un Dios lejano, completamente inefable, alejado del ser humano, que es muy difícil rezarle porque que no podemos mantener una relación con él, se puede realizar a través de las mediaciones, a través de la cultura. Y de ahí viene, por ejemplo, el barroco, ¿no? Andalucía, Paco, te estoy viendo a ti, te tengo aquí fijado en pantalla para verte a ti, ¿no? El barroco, ¿no? Las procesiones, todo ese mundo cultural, ¿no? Donde Dios se puede hacer presente sacramentalmente, pero también pues, a través de la cultura, de la música, del arte, ¿no? De la pintura, de la escultura, de las procesiones, ¿vale? Y esos elementos, hay un elemento clave que es la interioridad. Dios se hace presente a través de la interioridad. Dios se hace presente en mi corazón. Dios se me manifiesta a mí. Esto es por el Evangelio, vendremos y haremos morada en él, nos manifestaremos a él, etc. Pero que en el mundo protestante quedaba un poco todo relegado a la escritura. ¿Vale? Y lo que diga la escritura y ya está. Pero el mundo católico reaccionó podándonos todas estas supersticiones de la Edad Media, pero recuperando esa vivencia de Dios que no es, entre comillas, absolutamente pura, es decir, que pasa por el filtro de las mediaciones culturales, de la música, del arte, de los gestos, etc. Entonces, el mundo protestante, algunos sectores del mundo protestante, adoptaron esta actitud, ¿no? Se dejaron influir, se alimentaron de esta experiencia católica.
Lo que ocurre es que eran como disidentes de la mayoría del mundo protestante. Y entonces tuvieron que llevar a la práctica eso, no en Europa, sino que emigraron a Estados Unidos. De manera que el protestantismo norteamericano, lo que nosotros conocemos como el evangelismo, el mundo evangélico, no es como el mundo protestante europeo, no son los luteranos o los calvinistas, ¿no? Los luteranos alemanes, suecos, los nórdicos o los suizos, ¿no? Que son más fríos, ¿no? Los calvinistas, ¿no? Más fríos, más estoicos, más austeros, ¿no? Sino que se dejan llevar, sobre todo uno de los grandes, John Wesley, el padre del metodismo, ¿no? Se dejan influir por esta reacción católica y llevaron a los Estados Unidos esta nueva forma de entender el protestantismo, que sigue doctrinalmente, es como las iglesias protestantes europeas, doctrinalmente es igual, pero pastoralmente no, porque empiezan a aplicar elementos que en el fondo los han aprendido del catolicismo, que serían, no lo dirán así, no utilizarán estas palabras, serían las misiones populares y los ejercicios espirituales. Eso sería el método del metodismo, ¿no? Estas iglesias protestantes, pero que no siguen, o sea, dogmáticamente, doctrinalmente son protestantes, pero las formas pastorales les vienen del catolicismo o tienen influencia católica porque creen en las mediaciones, por ejemplo, en la música, la importancia de la música, o en la experiencia interior, no solo la escritura, también la experiencia interior. Entonces, estos son los que evangelizaron en los Estados Unidos, son lo que vemos en las películas del oeste, los predicadores ambulantes, ¿no? Que van por ahí y que predican pecadores, convertidos, ¿no? Etcétera, y utilizan de este mundo protestante evangélico, que es diferente al mundo europeo, ¿no? De las grandes iglesias institucionales europeas protestantes, se fueron, digamos, inculturizando, ¿no? en esa realidad múltiple y diversa que son los Estados Unidos. E incluso tuvieron una evangelizaron al mundo, digamos, de los esclavos africanos e hicieron una versión de cristianismo, digamos, de mezcla con los ritos afroamericanos, con elementos afroamericanos. Y ahí tenemos el gran elemento que es el gospel. La música gospel, que es cristiana, pero que culturalmente obedece a los ritmos y a la manera cultural del mundo afroamericano, ¿vale? En este humus, ¿no? En este abono, ¿no? Antes hablábamos de podar, ¿no? En este abono, en este mundo abonado, que es el mundo norteamericano, que es un mundo que estaba todo por hacer, y cuando todo está por hacer, todo es posible, pues nacieron las grandes iglesias, ¿vale? Entre ellas los pentecostales, ¿no? Que muchos eran africanos, eran afroamericanos y que tenían pues esa experiencia del Espíritu Santo, digamos, más acorde con su idiosincrasia que no lo que puedan vivir en los países nórdicos europeos o en el centro europeos, ¿no? ¿Vale? Y de ahí nació el mundo evangélico, lo que nosotros conocemos como los evangélicos. Ahora, Teresa nos hablaba que ha estado un encuentro ahora con las iglesias evangélicas en Tarrasa. Claro, estos no vienen de Alemania, digamos, han hecho este viaje, ¿no? Hasta Estados Unidos, y de Estados Unidos nos vienen aquí. ¿Qué ocurre? Que el catolicismo en el siglo XX, finales del XIX, ¿no? Después de la Revolución Francesa, etcétera, a finales del XIX hay un resurgir católico en Francia, ¿no? Lourdes, ¿no? Lourdes, ¿no? El cura de Ars, ¿no? También en España, tantísimas congregaciones religiosas, muchas nacidas aquí en Cataluña, ¿no? De Brunas, etcétera, tantísimas congregaciones religiosas, el padre Palau, ¿no? Que vivieron como una especie de movimiento neomístico, digamos, de revitalizar la experiencia religiosa, la experiencia espiritual, etcétera, ¿no? ¿Qué ocurrió? Que al llegar el concilio, ¿qué pasó? Pues que Europa, mientras en Estados Unidos estaba proliferando todas esas maneras pastorales, ¿no? Que yo digo que tienen esa raíz, son protestantes, pero tienen una influencia en la pastoral más católica, la pastoral, no en la doctrina, en la pastoral. En Europa, mientras tanto, digamos, los hijos de esta tradición luterana o de esta tradición protestante son los filósofos, ¿no? Que pasaron del deus absconditus, del Dios escondido, del Dios inefable y lejano, pues poco a poco fueron pasando a ese Dios que está muerto, Nietzsche,
Nietzsche, hijo de pastores, ¿no? Es decir, que la reacción en Europa no fue como en América, digamos, de buscar en el catolicismo una salida, sino fue en la experiencia espiritual, a imagen de lo que sucedía en la Iglesia Católica, sino decir, bueno, pues si este Dios es tan lejano, que no podemos hablar con él, que no se puede manifestar, que no sé qué, pues surge toda esa filosofía centroeuropea, alemana, digamos, que considera, bueno, pues ese Dios lejano, pues al final es tan lejano, tan escondido, que no existe. Y Nietzsche, cuando dice Dios ha muerto, no lo dice no defiende eso, se queja. Porque él tiene otras frases como diciendo, yo solo sabría creer en un Dios que supiera bailar. Claro, él, en el fondo, digamos, estaría más de acuerdo con la nueva pastoral, con la gesticulación y con la música, pues él era un amante de la música y de la danza, ¿no? Él decía, bueno, yo creía si los católicos reflejaran el rostro de Cristo resucitado, ¿no? Y cuando el loco de la linterna va por ahí diciendo Dios ha muerto, les dice, y vosotros lo habéis matado. Dice, no es decir, hemos matado a Dios, que bien, decir, no, vaya crimen que habéis hecho. Dice que entonces entra en una iglesia y les dice, habéis convertido los templos en sepulcros de Dios. Claro, cuando hablamos de la pastoral, escuchemos también a Nietzsche, ¿no? A veces hemos hecho una pastoral de que las iglesias son sepulcros de Dios, donde hablamos de un Dios que está muerto, de un Dios que es lejano, que no tiene nada que ver con, bueno, que no puede hacer nada, ¿no? Y bueno, y en el fondo, pues las ceremonias religiosas, la liturgia es una ceremonia fúnebre, ¿no? Eso son las exequias de Dios, ¿no? Casi, ¿no? Y la iglesia, pues es los herederos, ¿no? Los que se reparten la herencia, ¿no? Claro, entonces, de esa filosofía centroeuropea, alemana, etcétera, derivó una teología, ¿no? También de que intentó, pues, podar, ¿no? Y esta teología llegó al catolicismo y, evidentemente, había excesos. Por supuesto que había excesos y había que podar, igual que se hizo en el siglo XVI, ¿no? Había que podar. Pero a veces se nos va la mano con la tijera. Entonces, de tanto podar, pues nos quedamos las iglesias vacías, porque al final ya no sabes en qué creer, ya no sabes, leemos la Biblia, ya no sabemos que, bueno, si hay un mensaje espiritual o todo es inventado por no sé quién, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que en este contexto de una iglesia católica, bueno, que ha escuchado estas voces de purificación necesarias, lo digo y lo repito, necesarias, porque nos vamos de un extremo al otro, ¿no? Nos pasamos de demasiado abono y pudre las plantas a podar demasiado y las dejamos raquíticas, ¿no? Y cortamos las ramas y cortamos las hojas y las plantas se nos mueren. Y un poco nos ha pasado en la iglesia, ¿no? Yo creo que hemos podado tanto, ¿no? Hemos hecho unas celebraciones eucarísticas tan asequibles y tan no sé qué, que hemos perdido el sentido de misterio. Y hemos perdido, pues leemos las escrituras y casi tenemos que hacer la disección, ¿no? Es un cadáver, ¿no? Vamos a esta frase, ¿dónde viene y tal, ¿no? Y no escuchamos el mensaje espiritual, que hay que hacer exégesis. Claro que sí, ¿eh? O sea, yo no niego eso, hay que hacer exégesis. Y hay que ir a las fuentes y contrastar, etc. Pero hemos perdido el sentido de misterio. Y nos hemos encontrado con una iglesia católica que se ha hecho el ayornamiento, ¿no? Que se ha puesto al día con el mundo moderno, pero igual se ha ido a la mano. Y hemos podado tanto que al final ya no hay misterio, ya todo es, bueno, todo es casi explicable, todo es racional y la gente se va. ¿Y la gente a dónde se va? Pues bueno, pues como Nietzsche, ¿no? Para creer en este Dios tan lejano que no podemos hablar con él. Heidegger decía, la frase de Heidegger es decir, ante el primer motor inmóvil, ¿no? De Aristóteles, nadie se arrodilla, ni reza, ni le adora. Es decir, ese Dios que es un concepto, pues no da vida. Entonces, ¿qué ha ocurrido en muchos países de tradición católica? Que ha llegado el mundo evangélico y claro, la gente busca vivencia. Y esto además ocurre en plena posmodernidad. En plena posmodernidad donde, bueno, pues está muy bien la razón, pero no solo la razón. Necesitamos también emoción. Necesitamos vivir, sentir, ¿no?
Amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma y con todo tu ser. No dice amarás al Señor con tu mente, ¿no? Entendiendo a Dios. Claro que hay que estudiar teología y animo a todo el mundo a estudiar teología a la medida de las posibilidades, ¿eh? No hace falta que todo el mundo sea doctor en teología, pero tener conocimientos de teología. Pero no basta. Hay que vivir, hay que experimentar, hay que tener una relación personal con Dios. Y esto lo dice el propio Papa Benedicto, ¿no? En los Caritases lo dice explícitamente. Nadie se hace cristiano por una decisión moral o una decisión intelectual, sino por un encuentro con un acontecimiento, por un acontecimiento que es un encuentro personal con una persona, con Jesús, ¿no? Con lo cual, tenemos nuestra iglesia de hoy, cuando me preguntáis, ¿qué está haciendo el Espíritu Santo hoy? Pues tenemos, por una parte, una sociedad que ya no es la sociedad de los años 70, de finales del siglo XX. Es una sociedad que busca experiencias, ¿vale? Que busca sentir, vivir, no solo entender, ¿vale? Y por tanto, a veces nuestra pastoral sigue la inercia de los años 70, que era bueno y que en ese momento era necesario, y tenemos que dar razón de nuestra fe. Pero también tenemos que vivirla, sentirla, experimentarla, gozarnos. Por otra parte, vemos sociológicamente en el mundo un crecimiento del mundo evangélico, de las iglesias evangélicas tremendo, de las iglesias pentecostales, extraordinario. En América Latina es increíble. Pero es que yo estaba mirando el otro día datos de Barcelona y Hospitalet, ¿no? Pues, en Hospitalet las iglesias evangélicas en 10 años se han duplicado, se han triplicado. ¿Por qué? Uno, porque viene población de América Latina, y segundo, porque la gente, pues, con perdón, no quiere aburrirse en misa, ¿no? Quiere vivir, que quiere sentir, vibrar por dentro, ¿no? Que el cristianismo, pues sea, ¿no? Y eso que digo yo, lo dice Jesús, ¿no? Dice, ¿a quién voy a comparar esta generación? Os canto cantos de alegría y no bailáis, os canto cantos de luto y no lloráis, ¿no? Sois como los niños que estáis en la plaza y que pasáis de todo. Se lo decía él, se lo decía Jesús, ¿no? Es decir, entonces nos está llegando una pastoral que nos viene de América, que nos viene del mundo protestante, ¿no? Un énfasis muy grande en la música, un énfasis muy grande en los testimonios, sobre todo en los testimonios impactantes, con un énfasis muy grande en la predicación, ¿no? Ya no son esas predicaciones, yo te he escuchado predicar, Paco, me acuerdo mucho el Enaim Karim, ¿no? El lugar de la visitación, cantando la canción de Atenas de la Virgen, ¿eh? Llévame al cielo, ¿no? Me acuerdo, pero estamos allí, en el lugar donde María estuvo con Isabel, y estamos viviendo. Es como si Isabel se lo dijera a María, ¿no? Y lo estamos viviendo en un lugar histórico, ¿no? Y con un relato histórico que sucedía, pero nosotros lo vivíamos, ¿no? Pues tenemos esto como una pastoral donde el Espíritu Santo, digamos así, se manifiesta en el corazón de la gente de la misma manera que se manifestaba en los discípulos de Maús, que escuchaban la palabra y les ardía el corazón. Nos tiene que arder el corazón, escuchando la palabra, es decir, con la predicación, con la música, con los testimonios, con la reacción comunitaria, ¿no? Venimos de un cristianismo muy centroeuropeo, yo mimé conmigo, yo con Dios, ¿no? Que es muy protestante esto. No, aquí somos católicos, es la comunidad, es la iglesia, es la asamblea, ¿no? No nos vamos a salvar solos, ¿no? Eso lo dice el Concilio Vaticano II. Somos un pueblo, no soy yo con Dios. Yo tengo mi relación personal con Dios, claro que sí, pero soy una familia, formamos parte de una familia. Y entre todos tenemos que hablar de nuestra relación con Dios, ¿no? Entonces yo creo que estamos en este momento histórico, de alguna manera, donde hay esta nueva pastoral, o nuestras formas pastorales, que nos parecen protestantes, que nos parecen que vienen de Estados Unidos, pero que en el fondo, si lo buscamos bien, son completamente de la tradición católica, ¿no? Y unas cosas que yo me he dedicado estos años es decir, bueno, pues que muchas cosas que decimos que son carismáticas están en Santa Teresa, están en San Ignacio de Loyola, están en San Juan de la Cruz, son católicas. Lo que pasa es que utilizamos palabras que vienen del mundo protestante, del mundo evangélico, y nos parece una importación, ¿no? Esto es como las pizzas, ¿no? Que parece que vengan de América, ¿no? Vienen de Italia, pero es que en Cataluña tenemos la coca de Arracatta, ¿no? La gente de los pueblos pues hacía una masa de harina y le ponía allí todo lo que encontraba,
tomate, ¿no? Cebolla, bacon, bueno, bacon, no, bacon es la palabra de esto, ¿no? Pero bueno, ya panceta, ¿no? Eso es una pizza, ¿no? Pero ahora nos viene de Estados Unidos y parece que estemos descubriendo que nos venga comida americana, ¿no? La coca de Arracata, ¿no? La pizza, pues viene de aquí, del Mediterráneo. Entonces nos vienen elementos, ¿no? de este mundo anglosajón y evangélico, que tenemos que ser precavidos, evidentemente, pero que tenemos que aprender a reconocer que forma parte de nuestra historia, de nuestras raíces, y que seguramente es la respuesta del Espíritu Santo a lo que ahora hace falta, ¿no? Porque tenemos un mundo donde se reclama, ¿no? Yo trabajo con jóvenes, pues reclaman vivencia, no le vayas con rollos, hazle cantar, ¿no? Y no quiero decir nombres de qué grupos o qué no grupos, ¿no? Pero como hay una fuerza de algunos grupos por sus canciones que se están cantando por todas partes. La fuerza de la música. Esto es muy católico para entendernos, ¿no? Entonces, Dios actúa o podemos canalizar la experiencia de Dios a través de la música, ¿no? A través de la experiencia musical, ¿no? ¿Que podemos caer en errores? Sí, y por eso yo aviso. Luego, por ejemplo, hay elementos, por ejemplo, levantar las manos, ¿no? Yo me acuerdo que esto, yo ya llevo años explicándolo esto, ¿no? Claro, levantar las manos era algo completamente católico, hasta la reforma de Carlomagno, ¿no? Al siglo IX, ¿no? Entonces, Carlomagno impuso otro gesto que ahora nos parece que es muy católico y en realidad es germánico. Es de los pueblos del norte, los bárbaros. Y es este. Esto es la immixtio mani del mundo feudal, que en el fondo es decir, átame, te dejo que me ates, ¿no? O que me desates. O sea, mi vida está en tus manos. Entonces, y por eso el señor feudal cogía al vasallo y le tomaba las manos, tal, y hacía así, ¿no? Es decir, rompía el tal. Nosotros hacemos esto para decirme, Señor, nos rendimos a ti, ¿no? Yo me rindo, me dejo, ¿no? El soldado que viene, que ha perdido en la batalla y se pone así para que me rindo, ¿no? Claro, nosotros, la manera de alabar cristiana, católica, hasta el siglo IX, era esta. Y tal. Pero ahora, si levantas la mano, parece que seas protestante, no católico. ¿Ah? Y así más cosas, ¿eh? Hay muchos elementos que vienen de nuestra propia tradición y que nos pensamos que no, ¿no? Y que son protestantes, yo qué sé, el canto, ¿no? Yo me acuerdo cuando estudiaba historia, que leía las crónicas de la Edad Media y explicaban cómo era el gregoriano. Y el gregoriano en la Edad Media eran cantos guerreros. Claro, ahora es un canto más suave y tal, pero eran cantos guerreros y cambiaron la construcción de las iglesias poniendo bóvedas para que se oyera mejor, para que la impactara la música. Claro, ahora sí hacemos mucho ruido con la música, nos dice, tranquilos, tranquilos. Bueno, quería hacer esta primera explicación, digamos, de historia de la iglesia, ¿vale? Y bueno, si queréis, luego me hacéis más preguntas o lo que sea. Luego quería ir a dos textos del Nuevo Testamento, que son fundamentales desde mi punto de vista para entender lo que ocurre hoy. Uno es Hechos de los Apóstoles, capítulo 11. Yo creo que es uno de los textos más ignorados o desconocidos y es de los más importantes que tenemos, ¿no? Porque hablamos del Espíritu Santo y siempre hablamos de Pentecostés. Uy, Pentecostés, está muy bien Pentecostés, ¿eh? Pero claro, todo el mundo espera que nos pase lo de Pentecostés, oye, y no nos pasa. Que llevo muchos años y lo que explica en Pentecostés yo no lo he visto. A mí eso que se conviertan 3.000, no sé si a ti, Paco, a ti se te convierten más. A mí eso de 3.000, mira, hoy somos 41, a ver si se convierte alguno. Pero no, eso de 3.000 que se conviertan y que tú hablas en una lengua, ¿no? Y todos lo escuchan en la suya, no lo he visto. Pero lo que explica en Hechos 11 sí que lo he visto. Y vosotros también. Lo explicaré, porque esto es mucho más cercano a nuestra realidad y nos va a dar unas cuantas claves. ¿Qué explica Hechos 11? Hechos 11 explica que, a ver, enlaza con los textos, digamos, del martirio de Esteban. Martirio de Esteban, la conversión de Pablo, luego hay unas cuantas historietas de Pedro y vuelve, ¿no? Se vuelve a conectar. ¿Y qué explica Hechos 11? Hechos 11 explica que con la muerte de Esteban, con el martirio de Esteban, los cristianos tuvieron que huir de Jerusalén.
Bueno, se dispersaron. Fue una diáspora, ¿vale? Para que no los mataran, ¿vale? Y entonces se fueron a sus tierras, ¿no? Entonces habla de unos que eran chipriotas, de la isla de Chipre. Entonces, claro, Chipre está delante, en la costa, enfrente de Chipre, la costa continental, hay una ciudad muy importante que se llama Antioquía. Antioquía es una ciudad muy importante porque sería, era la tercera ciudad del imperio. O sea, la primera ciudad era Roma, la segunda era Alejandría y la tercera Antioquía. Se llama Antioquía porque la fundó, de la época de Alejandro Magno, uno de los generales de Alejandro Magno, que se llamaba Antíoco. Por tanto, es una ciudad cosmopolita. Perdona que compare, a mí como Barcelona, ¿eh? Es una especie de Barcelona, ¿vale? No, quiero decirte que no para hacer chauvinismo ni propaganda de mi alcaldesa, sino una ciudad cosmopolita, que es Barcelona, ¿no? Es decir, no una ciudad piadosa, no, como Toledo, ¿no? Toledo ahí todo respira catolicismo, no, una ciudad como Barcelona, una ciudad que no es piadosa. Muy grande, muy cosmopolita, de mucho comercio, de mucha vida. Entonces, las primeras comunidades cristianas tenían una consigna: solo evangelizar a los judíos. ¿Vale? Luego hay todas esas historietas de Pedro, que es en casa de Cornelio, en casa del centurión, pero en el fondo esto es, esto es para, digamos, los primeros discípulos no acaban de entender a Jesús, ellos querían ser como unos nuevos fariseos, digamos, como una nueva, Jesús como un rabí en el fondo, y bueno, reformar un poco el judaísmo y seguir, ¿no? Y un cristianismo de sinagoga, ¿vale? Entonces la consigna era, no, os tenéis que quedar solo a los judíos, no podéis hablar. Pero estos chipriotas, pues pasaron de la norma. Y como ahí estaban lejos de Jerusalén y nadie les vigilaba, se fueron de la lengua, no se pudieron callar lo que estaban viviendo y se lo explicaron a todos. Y en ese todos estaban judíos y también había gentiles. ¿Y qué pasó? Pues para sorpresa de todos, Dios se manifestó con los gentiles, ¿no? Es decir, que la mano del Señor estaba con ellos. No explica muchos detalles, no explica si tal, si hablaban en lenguas, si todo el mundo se entendía, no lo explica, pero deja entender que la mano del Señor estaba con ellos, es decir, que ahí pasaban cosas, que no solo era doctrina, sino que allí había vivencia y potencia del Espíritu Santo. Ahí ocurrían, ¿no? Había acontecimiento, no solo era palabras, no. Allí pasaba algo en la vida de estas personas y se empezó a añadir gente. No dice 3000 como en el caso de Jerusalén, pero bueno, que fue una cosa significativa, ¿no? Allí empezó a llegar gente. Para que me enteráis, ¿por qué explico esto? Porque ese es el modelo de pastoral que buscáis, ¿no? Una pastoral viva, ¿no? De que la gente les pase algo y se añada gente, ¿vale? ¿Y cuál es la clave? Que los que lo están viviendo, que los que están haciendo esta pastoral no están pensando en una pastoral, están pensando en compartir lo que viven, en compartir la vivencia que tienen, entonces la transmiten, ¿no? Y estos chipriotas, ¿vale? Insisto, lo de chipriotas, luego veréis por qué, esos chipriotas, pues oye, pues lo explicaban y claro, empezó a crecer. Esto es una comunidad viva, ¿no? Ahí hay liderazgo pastoral, ¿no? Pero unos chipriotas que no sabemos ni los nombres, no sabemos quiénes eran anónimos, no sabemos quiénes eran. Pues estos son los que llevan el cristianismo a los gentiles, un poco a espaldas de lo que vivían en Jerusalén, ¿no? A ver, Teresa, no sé si esto es lo que querías decir antes, lo de Jerusalén sería la pastoral de sobrevivir, ¿no? De la supervivencia, ¿no? O sea, no está el Señor, pues mientras no llega, cuando llegue, pero mientras tanto, pastoral de supervivencia, ¿no? Vamos a hacer en la sinagoga, vamos a hacer lo nuestro, fracción del pan, entre nosotros, vamos a coger diáconos para que cuiden a las viudas, pero bueno, supervivencia, ¿vale? Los chipriotas no, se fueron ahí, se lanzaron a Antioquía y se les envenenaron. Y bueno, y hubo frutos. ¿Qué ocurre? Que esto llega a oídos de la iglesia de Jerusalén. Claro, no quiero poner comparaciones que sería hoy la iglesia de Jerusalén, ¿no? Pero supongo que no nos es difícil imaginarlo, ¿no? ¿Quién sería? ¿No? Oye, ¿aquí qué está pasando? ¿Aquí qué está pasando? ¿Qué está pasando en Antioquía? Y enviaron a un
hoy le diríamos un visitador, ¿no? Un visitador apostólico, ¿no? Literalmente, ¿no? Un visitador, ¿no? Una persona para ver, para hacer un informe, saber qué está pasando, no, con buen rollo, pero vale. ¿Y a quién escogieron? Pues mira, eso fue un acto del Espíritu Santo, porque escogieron a Bernabé. Bernabé era buen chico, pero tenía otra virtud, y es que era chipriota, era de Chipre. Por eso ponía yo énfasis en Chipre, ¿no? Era chipriota, claro, él pues seguramente conocía a estos que se habían ido de la lengua, ¿no? Que se habían desmadrado un poco, como mío hablaba su lengua, eran de su cultura, y dice, bueno, vamos a enviar a Bernabé, que es chipriota, y a ver, entre tú y yo, igual son sus primos, ¿sabes? Y que ponga un poco de orden. Pero Bernabé tenía otra característica. Primero, era chipriota. Segundo, era uno muy generoso. ¿Os acordáis cuando dicen que en la primera comunidad vendían todo lo que tenían, tal, y ponen como ejemplo a Bernabé? Por tanto, a ver, es un hombre lleno del Espíritu Santo. Es un hombre que es capaz de vender lo que tiene y ponerlo a los pies de los apóstoles. A ver, ¿vale? Es un hombre que se la juega, ¿vale? Y tercera cosa, tercer evento de Bernabé, yo creo que debía tener mucho discernimiento, tenía olfato o tenía el don de discernimiento del Espíritu Santo o el don profético o lo que queráis. ¿Por qué? Porque resulta que en Jerusalén llegó un tipo muy raro, un tipo que había sido perseguidor de los cristianos, ¿no? Uno sí, muy formado, un buen judío, y yendo a Damasco a perseguir a los cristianos, le cogió un patatús, no se sabe bien qué le pasó. Decía que había visto a Jesucristo, bueno, a Jesús, ¿vale? Y entonces se presenta en la comunidad de Jerusalén. Los de Jerusalén, evidentemente, no le hicieron ni caso, porque dicen, ay, ya nos llega un Loki, ¿no? Un friki, un no sé qué, uno que se le ha ido la pinza, lo que sea, ¿no? ¿Y quién le hace caso? Bernabé. Es Bernabé el que lo acoge y el que lo presenta a los apóstoles. Pero los apóstoles no hacen caso. Entonces este Bernabé se va a Antioquía, ve que la mano de Dios está allí, que eso es de Dios. Pero que eso sea de Dios no quiere decir dejemos estar, esto es lo que nos pasa con el Espíritu Santo. Fantástico, es el Espíritu Santo lo hará todo. No es verdad. Abono y tijeras. Ahora toca abonar, ahora toca corregir. ¿Vale? Depende. Entonces él no dice, adelante, adelante, haced el loco, el Espíritu Santo lo hará todo y no hay que hacer. No. Porque estos no tenían raíces de la fe de Abraham, digamos, ¿no? Eran gentiles. Entonces lo que hace Bernabé se queda allí para acompañarlos, para enseñarles, para explicarles lo que había dicho Jesús, para enseñarles los rudimentos del Antiguo Testamento, supongo, bueno, lo que para él sería la Biblia, no el Antiguo Testamento, o sea, la ley, los profetas, y para hacer este acompañamiento, esto que ahora diríamos discipulado, ¿no? Este acompañamiento, haría el curso Autem, ¿no? Haría un curso con ellos, ¿no? De decir, mira, esto es esto, ¿no? ¿Veis? Esto que os ha pasado, esto es el Espíritu Santo, pero vigilad con esto otro, no nos podemos dejar llevar por la emoción, etc. Yo creo que él debió hacer pues, su curso, ¿no? Su plan de acompañamiento a esta gente. Y atención, necesito ayuda, necesito la comunidad, no lo puedo hacer solo. Claro, Bernabé era un tío, bueno, muy válido, ¿no? Pero no lo podía hacer solo. Entonces pide refuerzos. ¿Y a quién se los pide? Dice, no, si los pido a Jerusalén, me van aquí con la tijera y lo van a podar todo. ¡Ay! Y ese chico, ¿cómo se llamaba? Saulo, que vive en Tarso. ¡Ay! Tarso está aquí cerca, porque Tarso está cerca de Antioquía, al norte. Y dice, voy a buscarlo. Y fue a buscar a Saulo y le dice, oye, ¿me vienes a ayudar? Y entonces bajaron Saulo y Bernabé a Antioquía y estuvieron un año allí. Un año cuidando de esa comunidad, pastoreándola, haciendo cursos de liderazgo, de discernimiento, de acompañamiento, hicieron todo eso. Y esa comunidad, que en realidad la impulsó el Espíritu Santo, porque no fue una idea preconcebida de un plan pastoral de los de Jerusalén, fue una idea nueva, ocurre allí. Y entonces, allí en Antioquía, por eso yo remarco, fue en el primer sitio donde a los discípulos de Jesús se les llamó cristianos. Es decir, nosotros somos hijos de Antioquía. ¿Vale?
Y paso ahora al último texto, al otro texto que os decía de los Hechos de los Apóstoles. O sea, he explicado un poco la historia de la Iglesia, un poco de Hechos 11, y ahora me paso a Hechos 17, ¿no? Que es otro texto que yo le doy mucha importancia. Hechos 17 es cuando está Pablo en Atenas, ¿no? O sea, claro, Atenas es la capital cultural del mundo, ¿vale? Ya no es lo que había sido, pero bueno, nosotros somos hijos de Atenas, ¿no? De los grandes filósofos y tal, y la democracia nos viene de Atenas, teóricamente, o sea, somos griegos nosotros, ¿no? Venimos de Atenas, ¿vale? Pues entonces él va a Atenas, ¿vale? Bueno, y entonces ahí y empieza a predicar. Y aquí hay varias claves que yo creo que nos tienen que decir o nos tienen que inspirar, bueno, cómo abordar nuestra situación en nuestra sociedad, en la sociedad que nos toca vivir, en la sociedad que Dios ha decidido que vivamos, es la que ha escogido para nosotros, ¿no? Igual que ha escogido la familia que nos ha tocado, pues ha escogido esta sociedad. Igual nosotros hubiésemos querido nacer en Venecia, yo qué sé, pero hemos nacido donde hemos nacido. ¿Qué ocurre? Que claro, que el modelo de Jerusalén, de Pentecostés de Jerusalén, pues parece ser que no, que en Atenas no funcionó, ¿vale? Que ahí chocó. Pero hay algunos elementos que yo querría remarcar. Y yo durante años pues lo he intentado explicar y porque para mí hay mucha luz, pero me siento muy refrendado o muy confirmado por la Iglesia, porque el Papa Benedicto XVI, el año 2009, hizo un discurso a la curia, esos discursos que hacen los papas. Bueno, el Papa Francisco más que discurso les riñe, ¿no? Hizo un discurso a la curia Vaticana, donde el Papa explica qué ha hecho ese año, ¿no? Es como en vísperas de la Navidad, pues explica, hace como una evaluación. Entonces, en el año 2009, el Papa Benedicto, pues para que entendernos, no tiene fama de progre, ¿no? Pero lo que dice es muy avanzado, desde mi punto de vista, y pastoralmente totalmente, ¿no? Yo creo que tendríamos que ir en esa dirección. Entonces uniré lo que dice el Papa Benedicto con el texto de Hechos 17. ¿Qué dice el Papa Benedicto? El Papa Benedicto dice: he estado en Chequia. Chequia es, cuando yo era pequeño, con las imágenes que veo, cuando vosotros erais pequeños, se llama Checoslovaquia, ¿no? Os acordáis de la primavera de Praga y tal, ¿no? Era seguramente la sociedad más atea de Europa, ¿no? Porque Polonia, digamos, conservó el catolicismo a pesar del régimen comunista, pero Chequia no, fue una sociedad muy atea, ¿no? Históricamente ya tiene raíces muy antiguas, ¿no? Pero el régimen comunista, digamos, pues erradicó la fe cristiana, ¿no? Entonces el Papa, que fue a Chequia, decía, es que yo iba con reticencia, decía, ¿qué me voy a encontrar ahí? Un país completamente ateo. Dice, y en cambio quedó sorprendido. Quedó sorprendido de cómo le atendían, dice, los dirigentes, que la gente iba a misa, a sus celebraciones, gente que no era católica. Dice, me sentí muy a gusto con ellos. Y dice el Papa, y entonces pensé que la Iglesia tiene que ofrecer algo a esta gente que igual no quieren pertenecer de momento a la comunidad de creyentes, pero no por eso no rechazan la idea de un absoluto, de un Dios. Y cuando el Papa Benedicto habla de esto, se refiere al atio de los gentiles, a esa escena del Evangelio donde Jesús saca el látigo y saca a los mercaderes a golpes, ¿no? Dice, ¿por qué? Porque mi casa es casa de oración y no cueva de bandidos, ¿no? Tiene que ser una casa de oración para todos los pueblos. Claro, el templo de Jerusalén, Paco, estuvimos en el templo, me recuerdo la noche esa, el viernes por la noche, todo, bueno, impresionante, ¿no? A mí me impacta mucho el templo de Jerusalén. Pero el templo de Jerusalén no era solo para los judíos. Había los atrios, ¿no? Un atrio donde podían estar las mujeres, otro de los sacerdotes, etc. Pero había un atrio, el atrio grande, que era para todos los pueblos. Porque en los textos del Antiguo Testamento decían esto, de que todos los pueblos puedan venir aquí a orar. O sea, esta idea universalista, que es el cristianismo, ya está en el Antiguo Testamento. Por eso Jesús se enfada tanto cuando ve el atrio convertido, eso, en un bazar. En un bazar. Y dice, no,
Esto no puede ser. En mi casa será casa de oración para todos los pueblos, para todos los pueblos. Es decir, y el Papa Benedicto dice, igual tendríamos que hacer esto. Igual la Iglesia tendría que abrir, ofrecer algo, ¿eh? Algo pastoral, ¿eh? Para que la gente, un atrio de los gentiles, donde la gente pueda venir a rezar sin comprometerse con la comunidad cristiana. Luego ya vendrá el tiempo, ¿no? Por eso ahora estas nuevas formas de pastoral, ¿no? Por ejemplo, de grupos de oración, de adoración al Santísimo. Eso lo oigo yo criticar mucho. No, lo importante es la misa, no la adoración. Claro, a ver, que yo estudié el culto eucarístico en la Edad Media, ¿de dónde viene el culto eucarístico, no? Y digamos, el culto eucarístico es la prolongación de la misa, ¿vale? Es decir, porque en esa época que había mucho gnosticismo, no se creía, bueno, que Dios se pudiera hacer materia, por eso no creían en la cruz, ¿no? Quitaban las cruces, y en la Eucaristía tampoco, y esto perdura en el protestantismo de alguna manera, ¿no? Pero San Francisco de Asís reivindica esa presencia de Jesús, esa presencia sacramental de Jesús en el pan de la Eucaristía. Y entonces lo que hace es que cuando los franciscanos iban a una iglesia, lo primero que iban a la sacristía, el sagrado, abrían la alacena y ahí había la reserva del pan eucarístico para los enfermos. No, ellos lo ponían, ¿no? con reverencia, con flores, con velas, ¿no? Y recuperan el culto eucarístico para recordar que Dios ha hecho materia contra los gnósticos, ¿no? Los cátaros y estos que les costaba reconocer que Dios podía hacerse materia porque la materia era mala, y también contra la nobleza de esa época que solo se metían las cosas que sean de oro y tal. No, pues se ha hecho pan, se ha hecho pobreza, ¿vale? Hay un mensaje profundísimo en la Eucaristía. Vale, el culto eucarístico, las custodias, la adoración, nació así, pero hoy es un espacio, es un atrio de los gentiles. A mí me encanta ir a adoraciones que hay jóvenes y hay gente que me dice, hay unos que vienen, pero luego no van a misa. Digo, bueno, pero igual es un atrio, es un primer encuentro con Jesús. Porque claro, si los invitas a misa, luego les digo, a ver, tu vida personal, ¿no puedes comulgar? Es un problema. Pero igual, el Papa Benedicto, no yo, el Papa Benedicto, yo lo decía, hay que crear espacios donde la gente pueda acudir sin que le pidas la cartilla, sin pasarle la cartilla, y decir, mira, pues entra y tal. Y luego ya harán los pasos, luego ya buscaremos, ya haremos como Bernabé y Saulo, ¿no? Y nos instalaremos con ellos e iremos haciendo pasos, ¿no? O sea, que vayan integrándose en la comunidad. Pero ese primer encuentro, pues en grupos de oración, en grupos de alabanza, en grupos de adoración, ¿no? O en estos encuentros multitudinarios, donde de una manera anónima puedes ir sin que nadie te pregunte, sin, oye, ¿y cómo es tu vida privada? Pues, uy. No, voy a adorar al Santísimo, ¿vale? Entonces, el Papa Benedicto hace referencia al atrio de los gentiles y luego hace referencia a Hechos 17. Dice Benedicto, el Papa, dice, claro, tendríamos que recuperar la idea de Pablo en Atenas, en el Areópago, ¿vale? Porque él habla, les dice, al Dios que adoráis sin conocer, porque había una estatua al Dios desconocido, ¿vale? Al Dios que adoráis sin conocer, a este os lo vengo yo a anunciar. Claro, y el Papa dice, claro, es que mucha gente adora a un Dios que no conoce. Adora a Dios sin conocerlo. Porque hay en el ser humano un anhelo de búsqueda de divinidad, de absoluto, de trascendencia, que Pablo lo acoge y dice, no, esta estatua que tenéis ahí al Dios que adoráis sin conocer, ¿no? O al Dios desconocido, ¿no? Pero que todos nosotros sabemos, claro, ¿cómo actúa el Espíritu Santo hoy? Pues yo creo que venimos de esta tradición, digamos, de la contrarreforma católica, de la renovación del siglo XVI, de nuestros místicos, de Santa Teresa, San Juan de la Cruz, ¿vale? De San Ignacio, ¿no? De las misiones populares, ¿vale? De los ejercicios espirituales, y tenemos un nuevo tipo de compatriotas, ¿no? De conciudadanos, ¿no? Que no se consideran cristianos, que son postcristianos, pero aún así tienen una búsqueda de Dios, un anhelo latente de Dios. Pues el Papa Benedicto nos dice que los atendamos, que creemos espacios para ellos. Espacios de, bueno, pues que hay cosas que son para la comunidad de creyentes, de la misma manera que Jesús hablaba con sus discípulos en reuniones comunitarias, pero luego hablaba a las muchedumbres y curaba o les daba de comer y no les preguntaba, oye, ¿tú crees o no crees? ¿No? Se curaban.
¿no? Hacía un bien a la gente, los acercaba a Dios sin irles preguntando, digamos. Entonces, el Papa Benedicto dice esto y hace referencia a Hechos 17. Entonces, Hechos 17, y voy acabando, hace tres cosas, Pablo. Una, les habla del Dios desconocido, el Dios que adoráis sin conocer. ¿Y cuánta gente nuestra busca espiritualidad aunque no conozca al Dios cristiano? Les habla de la naturaleza, de las maravillas de la naturaleza, y cómo a través de la naturaleza podemos llegar a Dios. Laudato si del Papa Francisco. Y hace referencia a sus poetas. Habla en él vivimos, somos y estamos, ¿no? Existimos. Somos de su linaje. Hace referencias, citas veladas a poetas griegos, ¿no? Es decir, que no todo es malo de esa cultura. Hay semillas del verbo, ¿no? Que hay que acoger, ¿no? Son mediaciones de esa cultura y que tenemos que acoger para transmitir el Evangelio. Y voy acabando. Claro, normalmente decimos, no, Pedro en el Pentecostés, éxito total, un 10. Pablo en Atenas, 0. Fracaso total, ¿no? Y, ¡ah! Has pinchado, ¿no? Has pinchado, pero dice. Entonces se convierten algunos, un chico se llama Dionisos, una chica que se llama Dámaris y alguno más, debían ser 3 o 4. O sea, poquísimo. A ver, es lo que nos pasa a nosotros, ¿eh? Yo no sé si tenéis vosotros multitudes, pero normalmente son poquitos, ¿vale? Algún Dionisos, alguna Dámaris y poco más. ¿Qué ocurre con este Dionisos y esta Dámaris? Bueno, pues que queda ahí en nada. Pero fijaos, ¿qué queda de la comunidad de Jerusalén de Pedro? Nada, nada, no queda nada. Fue arrasada. En cambio, de la comunidad de Atenas, ¿qué queda? Pues mira, todos los que estamos aquí. Porque nosotros somos hijos de Dionisos, de Dámaris y de esos 4 o 5. ¿Qué quiere decir? Claro, ¿nosotros cómo nos llamamos? Iglesia. Iglesia es eclesía, que es la Asamblea de Ciudadanos de Atenas. Nosotros somos hijos de los griegos. Por eso no nos circuncidamos. Comemos jamón, chorizo, morcilla. ¿Vale? Las mujeres pues no tienen mucho protagonismo en la iglesia, pero si hubiésemos seguido con la iglesia de Jerusalén, menos tendrían, ¿eh? Es decir, hay una serie de elementos que nos vienen del mundo griego. ¿Y qué hicieron Dionisos, Dámaris? Digo estos nombres porque son los que salen en la Biblia, que fueron capaces de inculturizar su experiencia, la experiencia del Espíritu Santo, en la cultura de su época. Y ahí tenemos nosotros pues, ese esfuerzo que hizo el cristianismo de los primeros siglos para encarnarse en la cultura griega, en la patrística, de rechazar lo que es rechazable, encarnarse, utilizar los conceptos de la filosofía griega, utilizar las formas arquitectónicas, ya no nos reunimos en sinagogas, sino en basílicas, ¿no? Que son salas de reuniones de los romanos, ¿no? Las basílicas no eran templos, eran salas de reuniones. Se bautizaban en las termas, y luego los baptisterios imitaban las termas, es decir, crearon una cultura cristiana a partir de la cultura que ellos tenían. Es decir, aceptaron la mediación de la cultura. Y el fruto ha sido espectacular. Han sido 2000 años y un cristianismo encarnado en la cultura más potente de esta zona del mundo, ¿no? Que es la cultura grecolatina, la cultura clásica. Todavía vivimos de rentas de eso. Pero seguramente, acabo aquí, estamos en un nuevo momento. Estamos en una nueva sociedad. Una sociedad, pues estamos aquí de no sé cuántos sitios, ¿no? Hablando por Zoom. Esto era impensable hace unos años. Era impensable hacer un encuentro, pues no sé, con Paco, que lo vi en Jerusalén y ahora lo veo aquí en la pantalla del ordenador. Esto era impensable, con unas posibilidades que nos da la tecnología enormes, la cultura. Yo me acuerdo cuando nosotros grabamos Y alabándote, ¿no? Y alabándote, y sobre todo Ven y descánsate. Ven y descánsate es una profecía que me dieron a mí. Y es la letra de la canción, pero es que mi vida es eso, ¿no? O sea, es una llamada a mí, chico, descansa, no quieras hacer de Dios en el mundo y deja que Dios haga de Dios y tú haz de Josep. O sea, cada uno a lo suyo, ¿no? Yo me acuerdo cuando lo grabamos y al cabo de nada, lo grabamos con nada, con muy poca tecnología. Y al cabo de nada, fuimos a un encuentro y todo el mundo la cantaba. Y entonces, bueno, y nadie se creía que era nuestra.
porque yo pensaba que era de toda la vida, ¿no? O sea, ahora tenemos unas herramientas que San Pablo no tenía, ¿no? De las tecnologías, de tal, que permiten llegar, si San Pablo hubiese tenido un Zoom como nosotros, ¿no? Y se hubiese reunido con los de Corintos y ¿no? los de Éfeso y los de Salónica, ¿no? Lo que hubiese llegado a hacer con los medios que tenemos nosotros, ¿no? Entonces yo creo que el Espíritu Santo nos está llamando, nos está interpelando, gracias a nuestros hermanos evangélicos, a recuperar la esencia de nuestra propia fe, que es la vivencia de Jesús vivo en la palabra, en la Eucaristía, en la oración, en la comunidad, ¿no? Un Dios que es vivo, no el Dios muerto de Nietzsche, sino el Dios que anhelaba Nietzsche, ¿no? Un Dios que supiera bailar, ¿no? Que es un Dios de amor, ¿no? Él se sentía frío con ese Dios que le habían enseñado, con ese primer motor inmóvil, ¿no? Con ese concepto, ¿no? que daba estructura al universo. Y él quería un Dios vivo, ¿no? Él echaba de menos a su padre, que su padre era muerto, como San Juan de la Cruz, ¿dónde te escondiste, amado? San Juan de la Cruz también es huérfano, el otro habla de la muerte de Dios, pues esa ausencia de Dios, pues buscarlo. Pues nosotros tenemos ahora que recuperar, por una parte, nuestra tradición, lo que nos han enseñado nuestros místicos, el mundo evangélico nos ha enseñado, nos está interpelando para que recuperamos la vivencia de Dios, que es algo muy propio de la esencia del catolicismo, para ofrecer este mensaje a un mundo que igual es poscristiano, que igual es reticente con el cristianismo, pero que anhela, ¿no? Porque son hijos de Dios, ¿no? Y nosotros no podemos ser como los hijos mayores de la parábola del hijo pródigo, que estamos en casa del padre y decimos, ya verá este porque viene, ¿no? Échalo, o sea, ahora porque le haces una fiesta a este, ¿no? Somos un poco así, somos un poco fariseos, somos un poco los hijos mayores, decimos, no, esto es para nosotros y los... No. Tenemos un campo enorme, ¿no? Esto que decía el Papa Benedicto, del atrio de los gentiles, estamos ante un nuevo atrio de los gentiles enorme, una nueva sociedad, y tenemos que transmitir esta experiencia espiritual, esta experiencia del Espíritu Santo, esta experiencia que es de la esencia del catolicismo, a esta nueva sociedad con los medios que tenemos ahora. Que tenemos ¿no? Y ser como un poco como Dionisos, como Dámaris, ¿no? Y traducir en el lenguaje de nuestra época, con la música, con el arte, con las tecnologías, con las redes, traducir nuestra vivencia y irradiarla a este mundo. Yo creo que estas serían las 3 claves y esto es lo que quería compartir con vosotros. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Josep. Vamos a dejar de grabar aquí, ¿vale? Detenemos la grabación.